Hola amigos. Cuando salió la noticia de que se habían desactivado la mitad de los satélites de Elon Musk que mandaba datos a la OTAN, en la red lo achacaban a las armas láser, las asociaban con las curiosas columnas de luces aparecidas en varias ciudades rusas. Han aparecido otras versiones, y hay una que tiene alarmada a la OTAN, porque se trata de que Rusia está tomando el control de los cazas ucranianos, y hace que sus ataques los dirijan contra sus propias tropas. Según las informaciones, se trata del potente sistema de guerra electrónica Murmansk-VN, del que ya hemos hablado varias veces. Al parecer Rusia lo ha activado en Ucrania junto con otros de menor potencia. Antes de entrar en cómo hace el trabajo el sistema Murmansk-VN, hay que decir que el día 8 de octubre se conoció la noticia de que, uno de los últimos complejos de guerra electrónica rusos, llamado Tirada, es que podría haber suprimido los satélites Starlink de Elon Musk. El último sistema ruso es capaz de suprimir las comunicaciones, y según los periodistas rusos, fue la familia Tirada de sistemas de guerra electrónica la que podría convertirse en un medio eficaz para contrarrestar las comunicaciones por satélite. Y fue el que desempeñó un papel importante en la anulación de las comunicaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La conexión de la red cayó en varias regiones a la vez: Kharkiv, Zaporozhye, Kherson, así como en varios territorios de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, y esto ha estado sucediendo durante varios días. Los proveedores de equipos han sugerido que todo lo que está sucediendo es el resultado de las medidas de protección de Starlink, debido a los intentos de acceso no autorizado. Sin embargo, los funcionarios de la compañía de Elon Musk, hasta ahora se han abstenido de comentar. Mientras tanto, desde Rusia se presenta una versión diferente y muy lógica. El ejército ruso decide utilizar el sistema de interferencia electrónica, REPS, de comunicaciones por satélite Tirada 2S, en condiciones de combate, según informan los periodistas de la publicación Military Review. Las verdaderas capacidades de este sistema de guerra electrónica aún están clasificadas. Sin embargo, Tirada se considera uno de los medios prometedores de la guerra electrónica. La empresa de Elon Musk reconoce la interrupción del funcionamiento del Internet satelital Starlink, sin embargo, no dan explicaciones al respecto. Aunque el sistema Tirada solo sería el hermano pequeño del coloso Murmansk-VN. Vamos a explicar lo que dice sobre el funcionamiento del sistema secreto de guerra electrónica Murmansk-VN en la zona de guerra, según dice el experto Alexei Leonkov. Dice que un fenómeno inusual se notó en la zona de combate. Los aviones de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a golpear obstinadamente en sus propias posiciones. Y esto no podría haberlo hecho sin la guerra electrónica, dice el experto militar, Alexei Leonkov. Según él, en general, no se acostumbra a hablar mucho sobre los sistemas de guerra electrónica, pero se sabe que no solo pueden desactivar los teléfonos inteligentes, sino también llegar a los satélites, algo que es temido en Occidente. El corresponsal de guerra Yuri Kotenok llamó la atención sobre cosas inexplicables. Cerca de Donetsk, escribió en su canal de Telegram. Por cuarto día consecutivo, la aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado atacando sus propias posiciones en el área fortificada de Avdiivka. Los sesos se les hacían agua a los mandos. ¿La informática se está volviendo loca?, se preguntaban los mandos de la OTAN, que no daban crédito. Según el experto Alexei Leonkov, la locura de los mandos de la OTAN puede ser el resultado del trabajo de la guerra electrónica. Las estaciones de guerra electrónica pueden afectar los sistemas de aviación, aviones y helicópteros. Entonces la aviación pierde la señal de navegación, es decir, las coordenadas del lugar donde se encuentra. Los sistemas de guerra electrónica también pueden afectar a las armas de precisión. Hubo precedentes de este tipo en Siria, y no me sorprendería que estemos conociendo tal impacto en la aviación que está participando desde Ucrania. En principio, la presencia de sistemas de guerra electrónica en la zona de la operación militar en Ucrania se confirmó más de una vez, solo que se dijo muy poco sobre su trabajo de combate. El experto Alexei Leonkov señala que el sistema de guerra electrónica ahora está funcionando en drones,
y esos sistemas de armas de precisión que Estados Unidos está tratando de lanzar. Por ejemplo, los mismos misiles de radar aéreo AGM-88 se ven afectados no solo por los sistemas de defensa aérea, sino también por los sistemas de guerra electrónica. Según Alexei Leonkov, el trabajo clásico del complejo de guerra electrónica consta de dos partes. En primer lugar, una estación de inteligencia electrónica detecta la fuente de la señal de radio, que puede ser una señal de una estación de radar, o una señal de una estación de comunicación, etc. A continuación, se determina la frecuencia de operación de esta fuente. Se construye una contrafrecuencia más potente contra él, y por lo tanto, la señal de radio enemiga se interfiere. Además, puede, por ejemplo, cerrar toda el área de trabajo. El enemigo, que intentará detectar el trabajo de los equipos de radio por medio de inteligencia electrónica, recibirá como respuesta el llamado ruido blanco. Es decir, no podrá determinar claramente qué y dónde se encuentra. El funcionamiento adecuado de los sistemas de guerra electrónica conduce al hecho de que el enemigo está completamente desorientado en el espacio, y esto puede llevar al hecho de que no podrá realizar misiones de combate. Se sabe que ahora los sistemas de guerra electrónica rusos como Krasukha 4S, Murmansk VN, y Moskva están operando en la zona de operaciones en Ucrania. Cada uno de estos complejos realiza tareas específicas. Por ejemplo, algunos se agudizan para bloquear las comunicaciones. Estos complejos funcionan no solo mediante el reconocimiento de un portador de armas, sino que también pueden funcionar mediante comunicaciones móviles. Pueden bloquearlo y las comunicaciones móviles serán inútiles. Es decir, cada complejo funciona de acuerdo con sus tareas. Según Alexei Leonkov, no se acostumbra a divulgar las capacidades sobre el funcionamiento de los sistemas de guerra electrónica, y aquí por qué. En general, no les gusta decir dónde funcionan tal o cual complejos. No es costumbre denunciar tales hechos para que el enemigo no intente activar grupos de sabotaje y reconocimiento, que buscarían estos complejos para destruirlos. Es fácil entender por qué se está llevando a cabo tal búsqueda de sistemas de guerra electrónica. De hecho, según Leonkov, una estación de guerra electrónica puede incluso atacar una constelación de satélites, incluidos los Starlink de Elon Musk, que se convirtió en el patrocinador de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, asignándoles terminales. Los sistemas de guerra electrónica pueden afectar a la constelación de satélites que se ocupa de cuestiones de comunicaciones, y en eso al parecer el Murmansk VN es algo excepcional. También pueden afectar a los satélites de inteligencia electrónica. Por ejemplo, la distorsión de la señal GPS. El enemigo cree que está ubicado en un punto determinado en términos de coordenadas, pero su módulo de navegación en el tanque, avión, o en otro lugar, recibe una señal distorsionada y de hecho, el objetivo está en un lugar completamente diferente. Y algunos complejos, como los sistemas de artillería, no pueden realizar disparos de alta precisión sin coordenadas precisas, definitivamente necesitan una referencia topográfica en el terreno. No todos pueden hacerlo sin medios electrónicos y sin automatización. Deben ingresar estos datos de acuerdo a la estación GPS. ¿Y si no te funciona, cómo hacerlo? El problema es que con los sistemas como el Murmansk VN, toma el mando de tu GPS, y te cambia las coordenadas para que el ataque vaya donde están tus propias tropas. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de Bielorrusia anunció ayer la preparación para el combate de los sistemas de defensa aérea ante las provocaciones de Ucrania. El primer vicesecretario de Estado del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Pavel Muravenko, dijo que la preparación de las Fuerzas Armadas se ha incrementado en el país. Los sistemas de defensa aérea están en constante preparación. Hoy, Occidente está listo para luchar en Ucrania no solo hasta el último ucraniano, sino también hasta el último mercenario, que reúnen en todo el mundo para arrojarlos a una picadora de carne contra las Fuerzas Armadas rusas. Nosotros, por supuesto, reaccionaremos ante esto, y monitoreamos la situación. De hecho, diariamente recibimos datos de nuestros colegas rusos sobre lo que está sucediendo en el frente.
Mantenemos nuestro sistema de defensa aérea en constante preparación para responder a varios tipos de provocaciones. Se prevé una amplia gama de medidas y el sistema funciona de manera bastante constante, dijo Muravenko en el canal de televisión al aire Bielorrusia 1. Y el propio ministro de Defensa de Bielorrusia, Vítor Krenin, advirtió en un mensaje de vídeo en el que afirmó que el país no quiere pelear ni con los lituanos, ni con los polacos, y menos aún con los ucranianos. No nos provoquen, no vamos a pelear con ustedes, si no dais los pasos equivocados no habrá guerra. Nuestros planes son planes de defensa. Pero si nos atacan, al menos 1 metro de tierra bielorrusa será objeto de agresión. Como dijo el comandante en jefe, la respuesta será inmediata y dura. Por lo tanto, una vez más advertimos contra las provocaciones. Si no quieres la guerra con nosotros, nosotros tampoco la queremos, dijo Vítor Krenin. Esto es todo amigos,